Queridos hermanos de la Iglesia del Nazareno Maranata, aquí está de nuevo el pastor Alejandro Sandoval, hablándoles de las 7 palabras del Señor desde la cruz. Ya hemos hablado en los días anteriores de 4 de esas palabras del Señor. Ahora hablaremos de la 5ª palabra. Y esta es: sed tengo. Juan 19:28. Y esta palabra del Señor, cuando habla de su sed, nos conduce a pensar en la humanidad de Cristo el Señor. Él realmente fue un ser humano cabal, completo. Y no nos debe sorprender el significado doctrinal y teológico del alcance de esta palabra del Señor. Esto va mucho más lejos que el simple hecho de tener la necesidad de tomar agua. Por ejemplo, la divinidad de Jesucristo fue aceptada por la iglesia primitiva desde el principio sin dificultades, siendo que lo vieron ascender al cielo más de 500 hermanos. Así que creyeron en la divinidad del Señor. El problema, especialmente para la segunda generación de creyentes después de los discípulos, comenzaron a pensar cómo es posible que Cristo, el Hijo de Dios, se haya humanizado, y comenzaron a salir herejías acerca de que Cristo realmente no era un ser humano. Sí, era divino, pero no un ser humano completo. Y esto trajo confusión y se manifestó más desde el principio del IV siglo. Así que esta es una observación interesante que podemos hacer. La encarnación de Cristo ha sido uno de los más grandes misterios. ¿Cómo es posible que la humanidad o la divinidad se haya humanizado? Y esto realmente nos pone a pensar. Pero si tomamos nosotros a la Biblia como la palabra del Señor, no tendremos duda de lo que la Biblia nos enseña. Creo que en vez de que Dios se denigrara al tomar humanidad, realmente elevó al hombre al nivel espiritual que él quería. Así que esto viene a ser muy importante para todos nosotros. Yo creo que el sufrimiento del Señor, la realización del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cargar la cruz, estar colgado por un buen tiempo sobre la cruz, esto le hizo a él tener la necesidad normal de un ser humano de querer un trago de agua, y por eso la pide, como todo un ser humano. Bien, varias personas opinaron de Cristo de diferentes maneras. Unos dijeron que era el profeta, otros que era Elías o Juan el Bautista, pero él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y él mismo dijo de sí mismo, y lo tenemos en los evangelios con el título El Hijo del Hombre. Esta frase está tal vez poco más de 60 veces mencionada en los evangelios, y es interesante notarlo. Y el Señor se dio este título a sí mismo, aplicándolo realmente a él mismo, y en la mayoría de estas menciones de él como el Hijo del Hombre estaba refiriéndose exactamente a su humanidad. Claro que era Hijo de Dios, y esa frase, si ustedes notan, se escribe, cada palabra inicia con letras mayúsculas, indicando que era un título especial para él y al mismo tiempo Hijo de Dios. Este título también relaciona a Jesús con lo más básico de la naturaleza humana. Y es interesante notar que
Las Escrituras hablan de él que tuvo sed y tuvo hambre y tuvo la necesidad de descanso. Así que él, en realidad, la Biblia lo describe como todo un ser humano perfecto. Ahora, en esta forma de pensar, aquí tenemos varias cosas importantes. La negación de esta posesión presupone la necesidad básica de un ser humano, la necesidad de tomar agua. Y en estas circunstancias, el título niega y afirma dos cosas. El título, el Hijo del Hombre, lo que niega que Jesús no era el Hijo del Hombre en particular. Eso lo limitaría a él, su ministerio, su mensaje, si hubiera sido llamado el Hijo de José o el Hijo de María. Pero el título, el Hijo del Hombre, lo relaciona directamente con su divinidad y su humanidad. Lo que afirma este título, que Jesús era hijo de la humanidad. Él pertenecía a la raza humana, que Jesús era la cabeza de una nueva raza, un segundo Adán, el inicio de una generación espiritual. Así que tiene gran significado ese título y la humanidad que revela ese título. Jesús también era hijo divino y también el Hijo del Hombre. Lo que sus seguidores afirmaron acerca de él, como el Hijo del Hombre, como un ser humano y también como el Hijo de Dios. La naturaleza humana de Jesús es manifestada por el hecho de que él es tentado bajo las mismas condiciones y principios en que es tentado el hombre. Él, nos dice la Escritura, que ayunó 40 días y 40 noches. Y es interesante notar cómo es que pudo un ser humano como él, el Hijo de Dios, pero también un ser humano, haber soportado 40 días y 40 noches ayunando. Bueno, debe tomarse como un milagro del Señor y no de otra manera. Bien, ahora el diablo vino a tentarlo, no en el día 10 de su ayuno, o el día 20 o el día 39. El diablo se esperó hasta el día número 40, porque era la posible mayor fragilidad de un cuerpo humano. Así que lo hace hasta entonces. Y eso quiere decir para nosotros que también el diablo se espera hasta nuestra mayor fragilidad humana para tentarnos y querer hacernos caer. Bien, el apóstol San Juan, la indicación del Señor en el tiempo fue una expresión de disgusto, mostrando que los sentimientos y emociones humanas comunes en la vida de un hombre son, sin embargo, lleva esta expresión de disgusto del Señor, que no es una expresión ordinaria. Y me estoy refiriendo a cuando el Señor fue al templo y tomó un azote y entonces comenzó a voltear las mesas y a flagear el azote que había hecho contra los que habían hecho un mercado de la casa del Señor. El asunto para notar aquí es que el Señor se disgustó, se enojó, se indignó, y habiendo usado el azote no lo usó con ternura, con mucha suavidad y cautela. Yo pienso que el Señor le dio 1 o 2 vueltas al azote y lo dejó tender sobre la gente
que estaba haciendo la casa de Dios, la casa de oración, una casa de mercado. Así que esto revela también la humanidad del Señor. Otra cosa importante acerca de su humanidad es su humillación. Por causa de su misión, fue humillado al extremo. San Pablo lo describe en la siguiente forma: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Ahora, pensando en esto, y pensando que si el Señor, por casualidad, cosa que no fue así, hubiera sido exclusivamente divino, sin haber sido realmente humano, entonces el problema sería doctrinal y teológico, porque indicaría que el Señor no tuvo cuerpo humano, y al no tenerlo, entonces la crucifixión fue un simulacro, que Él realmente no sufrió los dolores de la cruz. Y este es un problema doctrinal muy serio, si creemos que Jesús no era realmente un ser humano, pero lo fue, y sufrió la corona de espinas, sufrió la herida de la lanza, sufrió los estragos de ser crucificado con los clavos en sus manos y en sus pies, y finalmente, cuando pide agua, está indicando claramente que el Señor es todo un ser humano completo, al mismo tiempo que era divino. Bien, una tercera o tal vez segunda forma de humillación fue la de morir crucificado. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la cruz, como dice el apóstol. El Señor vino a esta tierra con una misión bien clara, y fue la de morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores del mundo. Así que ahora el Mesías crucificado está expuesto a todo y a todos, incluyendo la terrible sed que ahora estaba sufriendo. Y es extraordinario pensar que el que creó todos los ríos y todos los lagos y todas las fuentes y todos los veneros, ahora pide un poco de agua, y los que la tenían al alcance no se la dieron. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y era una especie de droga compuesta de estas dos cosas para hacer menos dolorosa la crucifixión de los que eran crucificados. Pero él rehusó hacerlo, enfrentando la cruz como realmente todo un ser humano. Y es interesante que no se valió de sus poderes divinos para mitigar su sed y su dolor. Realmente se presentó como todo un ser humano ante la cruz del Calvario. Él tenía todo el derecho de pedir un poco de agua, siendo el creador de los lagos y los ríos, pero no se le dio nada. Bien, esta era una petición legítima de él. Y quiero contarles una historia muy interesante que cada vez que la leo me conmueve. Y ojalá la puedan recordar ustedes. Una madre que presenció el milagro de un ser que moría de sed y volvía a la vida a través de las manos de un niño. Era uno de los días, dice ella, más calurosos de la temporada de sequía. La siembra se estaba secando, las vacas habían dejado de dar leche,
Los arroyos se habían secado. Fue en este día que yo aprendí la verdadera lección de lo que significa compartir siendo testigo de un gran milagro único que yo he visto en mi vida. Estaba yo en la cocina preparando los alimentos para mi esposo y sus hermanos cuando vi a mi pequeño hijo Guillermo, de 7 años, caminando hacia la arboleda. No iba caminando como su usual paso apresurado, sino muy cuidadoso y con un propósito serio, según lo veía yo caminar. Minutos después de haber desaparecido entre la arboleda, salió de ahí corriendo hacia la casa. Yo continué preparando los alimentos, pensando que lo que él estaba haciendo lo había terminado. Sin embargo, momentos después lo vi otra vez caminando cautelosamente hacia la arboleda. Esta actividad continuó por 1 hora. Finalmente no pude esperar más. Salí de la casa y lo seguí sin que él me viera. Al caminar llevaba en sus manos enfrente de él con mucho cuidado para que no se le cayera o se derramara el agua que llevaba en sus manos, que solamente cabrían unas 2 o 3 cucharadas de agua. Al seguirlo, vi el cuadro más maravilloso que jamás he visto en mi vida. Varios venados grandes estaban frente a él. Caminó directamente a ellos mi hijo. Yo casi le grito para que se alejara de ellos. Uno de los venados con elaborados cuernos estaba peligrosamente cerca de él, pero el venado no se movió. Entonces vi a un pequeño venadito tirado en la tierra, obviamente deshidratado por el calor y la falta de agua, el cual con gran esfuerzo levantaba la cabeza para lamer el agua de las manos de mi hijo. Cuando se terminó el agua, Guillermo salió corriendo hacia la casa, entre tanto que yo permanecí escondida tras un árbol y luego lo seguí. Nosotros ya habíamos cortado el agua antes. Mi hijo, sin embargo, abrió una de las llaves de las que solo salían unas gotas de agua. Él poniendo de nuevo sus manos, llenaba sus manos de agua y entonces seguía corriendo hacia el venadito que necesitaba el agua. La razón por la cual no había pedido agua fue porque ya había sido aleccionado la semana anterior por haber estado jugando con la manguera y tirando el agua. Bien, cuando partía de nuevo con sus manitas llenas de agua, yo lo enfrenté. Entonces, con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo: «No estoy desperdiciando el agua». Fue todo lo que me dijo y siguió corriendo, llevando el agua al pequeño venadito. Entonces yo con un balde lleno de agua lo seguí a él. Me quedé lejos, dejando que mi hijo atendiera al pequeño venado dándole el agua. Mi obra era solamente observarlo a distancia, y en eso vi yo el cuadro más hermoso de un corazón que realmente estaba manifestando un gran amor por ese pequeño venado. Y así como mis lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas por ese acto de mi hijo con el venado, otras gotas comenzaron a caer aparte de mis lágrimas, y más gotas, y más gotas. Y se vino una linda lluvia en la que parecía que Dios también estaba llorando al ver un acto semejante de el amor de un niño
hacia un pequeño venado que casi estaba en agonía. Dios ha dado demasiada agua a los hombres durante toda la historia de la humanidad, y a Él le fue negado un solo trago de agua. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y no renegó de su gran sacrificio por la humanidad. Él sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros, por usted y por mí, para darnos el agua de vida, mejor y mayor que el agua de los ríos. Padre Santo, gracias por el agua de vida. Aunque nosotros los seres humanos le habíamos cerrado el corazón a Cristo el Señor, y en el momento de la crucifixión, cuando podía habérsele dado por misericordia a un ser humano que estaba muriendo, sin saberlo los hombres estaban muriendo por ellos, y aún así se le negó un trago de agua. Pero tú no has cerrado tu mano bendita para darnos el agua de la vida, el agua que sacia para vida eterna, que nos perdona y nos salva y nos prepara para el cielo. Gracias, Padre Santo, por la vida y el sacrificio de Cristo y las enseñanzas que nos dejó a todos nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu santa voluntad, y que la gente pueda despertar a la necesidad de su alma, a la necesidad del agua de la vida. Permite que esta crisis en la que hoy estamos, esta pandemia terrible, la gente pueda despertar a la necesidad que tiene en sus almas de Cristo el Señor, del perdón que Él ofrece a través de su sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a apreciar este gran sacrificio del Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.